Y ahora sí, vamos a dar el pase a nuestros invitados. A ver, un momento breve les voy a presentar. Bueno, son Diany Vivas, ella es secretaria de prensa de la Federación Universitaria de San Marcos. Felipe Rodríguez, vocero del Frente de Egresados de San Marcos. Y Camila Cacha Gómez, vocera de la Coordinadora de Postulantes de San Marcos. A ver, ahora sí los invito. Esta es la coordinadora. A ver. Pero, está Diany. Y sí, ya estamos. Sí, ya están habilitados, pueden activar sus cámaras. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad y contarnos la problemática que están viviendo los postulantes en este próximo examen de admisión que se va a realizar en septiembre, el mes siguiente. El representante de los egresados está desactivada su cámara, me parece, y está con el logo. Sí, estoy con unos problemas técnicos por aquí con la cámara. Por ahora solo estoy con el micrófono. Mil disculpas. Sí, entonces está bien. ¿Cómo se están organizando para hacer valer sus reclamos ante las modificaciones al reglamento de admisión 2026-1? ¿Qué tal? Empezamos con la coordinadora. Sí, buenas compañeros. ¿Se me escucha? Sí, se escucha bien. Sí. Sí, compañeros, buenas. Desde la vocería de la coordinadora hemos estado realizando diferentes acciones frente a ello. En esto serían las diferentes jornadas de prensa que hemos realizado tanto en la feria vocacional, tanto en el último examen de la pre y en estos últimos 2 días del simulacro de admisión. Hemos estado informando a los padres de familia porque muchos de ellos no tenían entendido las modificaciones que se habían dado y muchos de ellos resulta que sus hijos sí salen perjudicados. Entonces, hemos realizado toda esta jornada de prensa para más que todo informar y último hemos tenido alcances en noticias también, por ejemplo, Canal 2 y diferentes sitios de prensa donde hemos podido declarar frente a otros compañeros postulantes también que han sido parte para que puedan decir sus situaciones y sus casos particulares. Ahora, lo que se está realizando también son oficios a los congresistas para que ellos también puedan interceder como tal dentro del propio Congreso, ¿no? La Comisión de Educación hace poco también nos llamó para poder recepcionar lo que sería la información adecuada con respecto al tema de las modificaciones y poder tener más alcance respecto a ello. Hemos estado trabajando tanto con la federación, con los egresados, todo ese tema, y se va a emprender más acciones más adelante que quizás podamos informar también por parte de la federación y los estudiantes egresados. Nada más, compañeros. Sí, he visto que ya pues han empezado este 14 un plantón, ¿no? Frente al rectorado, ¿no? Y bueno, hubo problemas con el personal de seguridad de la universidad, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco qué ocurrió ese día? Sí, ese día más que todo recién íbamos a conocernos con todos los postulantes porque lamentablemente muchos de ellos estudian, trabajan y no han podido bajar en masa, ¿no? Pero hemos podido conocerlos y evidentemente el día en el que hemos salido como tal a recepcionar a los padres de familia para que puedan entender, ¿no? Hemos visto que los compañeros que estaban de seguridad para hacer entrada a la feria les han quitado los volantes que nosotros le estábamos repartiendo, haciendo un caso excepcional porque al volantes de academia ni siquiera se los quitaba, sino exactamente los volantes que nosotros, donde denunciamos sobre todas las modificaciones, eran los principales que se los quitaba a los compañeros, tanto postulantes como padres de familia. De ahí los
chalecos, como más le llamamos, los de Ujú. seguridad, intentaron arrebatarnos la banderola de forma súper agresiva. Muchos de ellos nos insultaron, hasta nos terruquearon. Creo que hay videos con respecto a esa situación que también hemos denunciado por parte de nosotros, de los postulantes, que también nos robaron las pancartas que habíamos hecho el día anterior. Entonces, esas pequeñas situaciones, evidentemente, a pesar de que los compañeros postulantes fueron la primera impresión que tuvieron de la universidad dentro, han sabido mantener esa valentía frente a ello y no se han dejado vencer, ¿no? Han estado viniendo en las más jornadas que hemos estado publicando para que puedan unirse, ¿no? Hemos recibido demasiado apoyo también de padres de familia en ese momento, que empezaron a arengar, y dentro donde estaban ellos de la feria también empezaron a denunciar, ¿no? Con respecto a lo que se estaba diciendo, porque entendemos que los de seguridad que dejaban pasar a la feria les estaban comentando otra cosa diferente a lo que verdaderamente estábamos denunciando como tal la coordinadora, ¿no? Entonces, también se les pide, ¿no? En cada jornada de prensa se les pide el respaldo y la solidaridad de cada padre de familia, y que no solamente la información quede ahí, sino que la información también sea respaldada por sus propios hijos, ¿no? Porque tal vez ahorita somos nosotros los compañeros postulantes que tenemos una carrera, abandonamos otra carrera, por cuestiones familiares, económicas, pero quizás más adelante ellos sean los próximos afectados, ¿no? Por ejemplo, ahora el cambio que hubo en el reglamento de matrícula y otros cambios esenciales que también afectan a los estudiantes dentro de San Marcos. Sí, nosotros venimos, bueno, yo en mi caso vengo reportando lo que sucede en San Marcos desde el 2010 y en sentido crítico desde el 2013 en cuanto a las actividades que realizan los mismos centros de estudiantes, los federados y también los postulantes, ¿no? Y cada vez que se dan los exámenes de admisión, hay estos plantones, estas actividades donde la federación da a conocer los derechos de los estudiantes, de los futuros ingresantes, ¿no? Pero hasta la fecha, en todos estos años, no se ha vivido este escenario, ¿no? Donde, bueno, ahora se pretende cobrar a quienes ya tienen bueno, pues a quienes ya tienen una carrera, se les está impidiendo continuar el estudio. Y lo otro es que si has dejado de estudiar o si eres o si o estás o no, tu matrícula no es activa, entonces estás impedido de postular y eso es un escenario totalmente bueno, pues nuevo, ¿no? O sea, muy adverso, ¿no? Para los postulantes, ¿no? Sí, compañero, más bien hay muchos postulantes que están en eso, ¿no? En sin inscribirse o no, y lamentablemente muchos de ellos hasta están desanimados, les ha afectado emocionalmente, hasta en su propio rendimiento académico, porque estas modificaciones son discriminatorias para aquellos compañeros que lamentablemente, por ejemplo, tenemos casos de compañeros postulantes que nos dicen, ¿no? Que tuvieron que salirse de la carrera por cuestiones médicas o cuestiones de fuerza mayor que no les permitieron seguir con la carrera y lamentablemente no hicieron el trámite correspondiente y tienen que postular otra vez, pero ahora no se les está dejando y si se les deja, les van a cobrar. Entonces, sí o sí, los están llevando por la vía de la privatización de la universidad. Eso evidentemente es denunciable, también por los comunicados recientes que ha sacado la universidad, donde se pone a decir de que le estamos dando el derecho a los que recién postulan, recién salen, para que puedan postular y puedan ingresar. Evidentemente eso es una contradicción, porque muchos de lo que dicen, ¿no? De que algunos compañeros que no pueden ingresar porque son primeros y ya tienen una competencia, que son compañeros que ya están 2 años, 3 años en la academia, más bien es una contradicción porque muchos de ellos ni siquiera pueden pagar 400, 800 soles, siendo realistas, ¿no? Muchos de los compañeros en colegios privados tienen que pagar 800 soles y hay casos de compañeros que son becados en esos colegios privados. Entonces, no es realista decir eso, de que van a darle oportunidades a los chicos que recién salen cuando sabemos los costos ni siquiera de cuando ingresas, sino simplemente para dar el examen como tal.
Entonces es una contradicción en sí misma, sobre todo también con los compañeros de la CEPRE, ¿no? Muchos de ellos no les han dado respuestas coherentes, más bien les han dicho que si ingresan y agarran vacante, van a tener que cobrarles como tal la matrícula de 1.000 soles y una mensualidad de 300. Y ellos están en la cuerda floja porque habrán alcanzado la vacante, pero no se les ha dicho una respuesta concreta con respecto a su caso. Y eso también es denunciable, ¿verdad? Porque ni las autoridades de la OCA ni propio rectorado se ponen de acuerdo para poner en vista eso, ¿no? Ni siquiera en sus propios comunicados se contradicen entre ellos mismos con respecto al tema que quieren solucionar entre muchas comillas. Los últimos declaraciones del asesor se amparan, pues, ¿no?, en la ley 30220, pero evidentemente por parte tanto de los estudiantes, egresados y postulantes, también está en nuestras consignas la derogatoria como tal de esta ley, ¿no? Porque la consideramos privatista y como tal deja una laguna, la cual permite que estas modificaciones se den. Entonces, por parte tanto de los tres espacios, denunciamos tanto la privatización como la ley universitaria. Sí, yo justo recuerdo esos años donde se discutía la nueva ley universitaria en el 2013, 2014, y el principal impulsor era el congresista Daniel Mora. Y cuando incluyeron este artículo de solo se garantiza la primera carrera, fue nefasto en ese momento. Se le cuestionó al congresista, y el congresista, ¿qué decía? Daba los mismos argumentos que dicen las autoridades, ¿no? Bueno, si has estudiado una carrera, ya tienes cómo pagarla, y ignoran la realidad, ¿no? Solamente eran sus prejuicios. No habían elaborado ningún un estudio previo, un estudio etnográfico o estadístico, o focus donde puedan, que los respalde, ¿no? Y ver, ¿no? Quienes han estudiado esta carrera tienen oportunidades laborales, se pueden desarrollar profesionalmente, han podido continuar con la carrera o no. Entonces, es totalmente, bueno, pues, ¿cómo se dice, no? Que va en contra, ¿no? De los estudiantes o de los jóvenes que quieren desarrollarse, eh, seguir superándose, ¿no? Académicamente, ¿no? Sí. Sí, compañero, más bien, hay muchos compañeros que más bien su realidad es de que muchos han querido postular a carreras demasiado competitivas como lo sería medicina, derecho, ingeniería de sistemas, y se nota en la realidad que ellos han postulado por compromiso de sus propios padres, ¿no? Porque ven que su hijo se esfuerza y también desean que ingresen de una buena vez a la universidad. Y postulan a universidades que quizás no desean, y guardan su vacante esperando postular nuevamente a San Marcos y agarrarla esa vez. Y hemos encontrado demasiados casos de esos, más bien es demasiado común, por eso es esa baja de cuántos postulantes hay inscritos en este nuevo proceso hasta el momento. Creo que hay alrededor de 16.000, 17.000, cuando en marzo eran casi 30.000 postulantes, ¿no? Y eso es una clara evidencia de cómo está la desertificación por parte de las autoridades a los propios postulantes y cómo esto han afectado no solamente a 100 y a 200, sino a una gran masa de postulantes que quizás algunos ni siquiera están acá en Lima, sino algunos están en provincia y ni siquiera saben qué van a hacer, si van a venir, quizás ni siquiera vengan, quizás hasta están pagando y ni siquiera tienen entendido de que les puede caer un proceso legal, porque al firmar la declaración jurada dice que es, pues bueno, se están viendo de que si mienten, cualquier cosa les puede pasar, que es un proceso legal como tal, ¿no? Entonces muchos compañeros también tienen miedo con respecto a ese tema, ¿no? Es decir, evidentemente los compañeros postulantes han estado viniendo, enfrentando todo eso, ¿no? El tema de los prejuicios también, porque nos han dicho del robavacantes, muchas veces nos están diciendo robavacantes, que queremos vivir del Estado, cuando hay que entender que creo que todos los compañeros padres de familia lo entienden, ellos pagan un impuesto que va también directo a la educación.
y no es el Estado el que nos mantiene como tal, son los propios esfuerzos de los padres, de los trabajadores del Perú, que mantienen la educación pública vigente. Y no hay que tener ese prejuicio de robar vacantes, porque como ya lo expliqué, muchos de los compañeros, si de verdadmente las autoridades quisieran que todas las personas postularan, quizás que la masa de compañeros que recién postulan ingresen, primero ampliarían más vacantes y segundo mejorarían sus situaciones académicas de cada uno, porque la verdad es que cuando uno ingresa espera mucho de la decana, pero a veces se choca con una realidad de docentes mediocres. Por ejemplo, el tema último de Ollón, ¿no? Que hubo una profesora que fue denunciada como tal por amenazar a sus estudiantes diciendo que tenía relación, vínculo con la rectora, con las autoridades de arriba. Entonces, evidentemente es una situación en la cual no es de solamente los postulantes cuando recién estamos en este proceso, ¿no? Es también de los propios estudiantes de cuando la realidad que nos enfrentamos cuando ya ingresamos y nos toca estudiar como tal. Sí, acá en RN nosotros hemos hecho informes acerca de las filiales, de la precariedad en las filiales de San Marcos. Sí, también ustedes están recibiendo el apoyo de la Federación Universitaria de San Marcos, ¿no? Y acá Diani nos puede comentar las actividades que están llevando a cabo. A ver, un momento. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, Sí, se escucha bien. Ya, muchas gracias. Bueno, primero agradecer el espacio, el podcast, por darnos justamente esta voz, ¿no? Normalmente nos han venido silenciando constantemente, no solamente por las autoridades, sino también por espacios de medios de comunicación que no se busca informar, ¿no? Sí, justamente desde la Federación Universitaria de San Marcos, en coordinación con la Coordinadora de Postulantes y también con el Frente de Egresados de San Marcos, hace poco también hemos tenido una asamblea general unificada, ¿no? Una asamblea donde han participado los tres espacios, tanto egresados, estudiantes y postulantes, para ver algunas medidas de prensa también para seguir informando sobre lo que está pasando, ¿no? Porque el tema de la privatización no solamente compete a los postulantes que van a ingresar a San Marcos por primera vez o por segunda vez, ¿no? Sino también es una problemática que tiene que ser de común preocupación, inclusive para los escolares, para los padres de familia, para los maestros, para los comunicadores, ¿no? Entonces, es todo una amalgama que como federación asumimos que hay una responsabilidad principalmente de informar y también pues de hacer algunas acciones que permitan justamente dialogar y cambiar esto, ¿no? El día 18 de este mes hemos mandado un oficio a la rectora Yeri directamente pidiéndole una mesa de diálogo. Le hemos pedido una mesa de diálogo para poder tocar varios puntos de nuestra plataforma reivindicativa, tanto a nivel unificado y también a nivel interno como la federación. Porque a nivel de la federación tenemos también algunos puntos que tenemos que ver, tanto a nivel lo que está pasando con las modificaciones y también cómo se va ido privatizando también, por ejemplo, el tema de el uso del estadio de San Marcos, ¿no? Los cobros de laboratorios, porque uno piensa que cuando ingresa a San Marcos todo es gratuito y no es así, ¿no? El carnet te lo cobran, el ingreso también a laboratorios, inclusive también te lo cobran, es gratuito, a veces en algunas facultades como ingenierías o físicas. Entonces, tenemos varios puntos en la plataforma, también el tema, por ejemplo, de más guarderías lectarios, también tenemos uno de los puntos y las consignas es eliminar todos los procesos, tanto a dirigentes y estudiantes en general, los procesos que constantemente se nos abre por ser representantes estudiantiles, ¿no? Y es bastante contradictorio de que en otros países se saluda, ¿no? Que los estudiantes puedan participar en la política, puedan ser representantes, puedan tener ese interés social, pero en nuestro país cada vez más nos silencian. Y esto justamente se demuestra en esta medida que nosotros realizamos en la mesa de diálogo. Cuando pedimos, pues fuimos al día miércoles pasado a rectorado con los estudiantes, postulantes, egresados, ahí creo que una foto también lo pasaron, fuimos para que se pueda efectuar también esta mesa de diálogo, ¿no? Recibimos por parte de su secretaria, ¿no?
una firma de cargo diciéndonos prácticamente, vuelvan mañana, vuelvan pasado, ahí les vamos a atender. Pero realmente eso no pasa, ¿no? Nos dice, la rectora los va a llamar. La rectora nunca nos ha llamado. La rectora, por el contrario, ni siquiera nos permite participar dentro de la asamblea universitaria, ¿no? Entonces, hay toda una gama en la cual nosotros, pues, no nos han permitido esta mesa de diálogo. Nosotros hemos estado aperturados. Justo el día de estos días, hace 2 días, hemos estado en el Congreso, por parte de la Federación también, representando una problemática que está pasando actualmente los estudiantes. Como dijo mi compañera que me antecedió, ya para ingresar a San Marcos hay todo un problema. Dentro de San Marcos se vive también otros problemas, ¿no? La rectora, por ejemplo, se ha llenado mucho por todos los medios diciendo que quiere descentralizar San Marcos, que quiere abrir San Marcos en otras provincias, en otras regiones, cosa que se saluda la descentralización. Pero en todo caso, ¿en qué condiciones se está dando esa descentralización, no? Y hemos visto, por ejemplo, que estudiantes de Ollón, de Chilca, por ejemplo, de Villarrica, de Pasco, nos han comunicado directamente con nosotros, por ejemplo, que ya de por sí, si en comunidad universitaria se vive bastante esta presión a estudiantes, allá es bastante fuerte también el silenciamiento, inclusive amenazas y más cuestiones. Entonces hemos estado en el Congreso pidiendo justamente que se atiendan estas demandas de esos estudiantes, también que piden una mejor calidad educativa, ¿no? Entonces, también, pues, otra vez, la rectora menciona de que sí, se va a ceder a la mesa de diálogo, pero no se concretiza, ¿no? Y es bastante ocurrente, ¿no? Lo que la rectora Yeri plantea, porque ella se basa, y también el jefe de la OCA, cuando salen medios periodísticos, se basa principalmente de que nosotros no estamos privatizando, nosotros lo que estamos haciendo es cumplir la ley, menciona, ¿no? Estamos haciendo cumplir la ley 3220, pero en todo caso, hay que preguntarnos si esa ley 3220, pues, ¿acaso no es modificable? ¿O acaso está realmente, va acorde con la realidad? Y es bastante contradictorio que la misma rectora diga de que ellos están guiando la ley 3220, pero que ahora se está presentando un proyecto de ley que busca modificar precisamente el artículo 66 de la ley 3220, donde menciona que hay una finalidad para establecer que un rector o un vicerrector pueda reelegirse. O sea, estamos viendo que la rectora busca y tiene intenciones de reelegirse. Entonces, es contradictorio, mientras que para los postulantes, ahí sí aplico la ley 3220 y ahí me guío, pero para la reelección de rectores, ahí no, ahí sí busco que se pueda modificar, ¿no? Es bastante contradictoria esa posición. Sí, les es conveniente, ¿no? Cuando les conviene, acatan la ley y cuando no, la modifican para hacer valer la autonomía universitaria, ¿no? Y demandan, ¿no? Cuando no les conviene la ley, dicen, bueno, no, acá nosotros elegimos autónomamente en consejo, en asamblea universitaria. Pero en este caso dicen, bueno, pues, están haciendo respetar, están cumpliendo la ley universitaria, ¿no? Sí, acá también están comentando en el chat que esta modificación ha sido, por parte de la OCA, ha sido imprevista, una sorpresa, no ha sido anunciada en algún consejo. En este caso, la OCA ha dado informes con respecto a este nuevo proceso de admisión previamente, o todo se dio, todo se dio con el reglamento. Lo que pasa es que la OCA, en este caso, es bastante sorprendente porque cada día puede cambiar el reglamento. Justo hace poco también ha cambiado. Como dices, muchos estudiantes a veces no tienen ni siquiera acceso a las redes sociales porque están preparando, están en un periodo de inactividad social, ¿no? Entonces están preparando y no se enteran de estas modificaciones. Y hace poco también se ha modificado y directamente hay una disposición que dice lo siguiente, y es bastante preocupante y va de la mano también con lo que se estaba hablando en la anterior mesa, ¿no? Con esta editorial. Por ejemplo, dice dentro de las sanciones, dice, la vulneración de cualquier principio ético que riña con valores humanos de transparencia y equidad durante el normal desarrollo de las evaluaciones general de modalidades presenciales. En este caso también hay otro artículo, una disposición donde dice directamente de que todo postulante
que trate de vulnerar, ¿no? El honor prácticamente del proceso, ya dejando abierta, ¿no? De que aquellos postulantes, que se deja a interpretaciones de que aquellos postulantes, por ejemplo, que llegan a vulnerar el honor, ir contra los valores éticos, morales, según la universidad, pueden ser objeto de sanción, ¿no? Entonces, eso también es bastante preocupante porque hay un silenciamiento también no solamente de estudiantes, sino a futuros postulantes, ¿no? Y también hay algunas disposiciones, por ejemplo, que hablan sobre el tema del terrorismo y más cuestiones, ¿no? Entonces, son cosas que lo vemos y se está generalizando. Ahora, el tema de la privatización, y el tema va de la mano también con la modificación del reglamento, la modificación del reglamento ha ido cambiando y uno de esos cambios ha sido en el costo de examen de admisión. Mucho se habla también de esta situación, pero no todos asumen que esto también es una forma de privatizar. El examen de admisión para colegios particulares, perdón, nacionales, está aproximadamente 400 a 500 soles con todo el prospecto. Pero para colegios privados, particulares, está de 800, 900 soles. O sea, quiere decir solamente para postular. Entonces, ¿cómo yo garantizo a un padre de familia con un sueldo mínimo de 1.200 que tengo que garantizar una postulación de 800 soles o de 500 soles solamente para que postule? Ahí ya se está demostrando también la privatización. Se está demostrando justamente cómo el examen de admisión también restringe a un sector social bastante grande que no tiene sus accesos directamente para poder costearse. Y también cabe resaltar el tema de costearse una academia preuniversitaria, una mensualidad de 400 soles, 500 soles, y también costearse, por ejemplo, la preparación, a veces clases particulares, movilidad, transporte. Entonces, toda esa situación ya estamos viendo que la privatización está cada vez más. Entonces, nos damos cuenta que las autoridades de San Marcos realmente no les interesa la educación, no les interesa realmente invertir en educación. Y está este ejemplo, ¿no? De decir, ya no queremos que se les quite las vacantes a estas personas, a otras personas porque están quitando vacantes, pero en todo caso, todo ese presupuesto de educación, ¿a dónde va? Entonces nos preguntaríamos nosotros, ¿a dónde va todo este presupuesto que va destinado a la educación y no está yendo a la educación? Si nos están cobrando para acceder a la educación. Entonces, ahí también nosotros como federación, nosotros primero rechazamos la ley 3220, ¿no? También consideramos que la Universidad de San Marcos se está privatizando. Y si nosotros como estudiantes permitimos que se avance, créanme, compañeros que nos están viendo también en transmisión, que otras universidades también lo van a implementar, porque la rectora tiene coordinación con otros rectores de otras universidades. Entonces, lo más probable es que se siga implementando cada vez más y la universidad pública gratuita pues se vea vulnerada una vez más, ¿no? Entonces, eso, compañeros, sería por mi parte. Más bien, de verdad, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por estos momentos que también podemos expresar nuestra indignación como estudiantes, como representantes estudiantiles. Nosotros somos unos transmisores nada más, transmisores de esta indignación de varios estudiantes que vivimos, ¿no? Entonces, ello principalmente, y espero que se haya podido entender básicamente la lucha contra la privatización y la defensa de la universidad pública, compañeros. Sí, bien. Quería consultarle pues al compañero, ¿no? El representante de los egresados, ¿cuál es su opinión o la opinión en todo caso de los egresados que, bueno, también se les vulnera porque ellos también se- estarían afectados en caso de querer postular a una nueva carrera, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? Exactamente. Por parte de los egresados también nos oponemos rotundamente a este nuevo reglamento de admisión y justamente también por eso es que nos hemos sumado o hemos articulado con la coordinadora de postulantes y con la FUNS para oponernos a que se instaure, que se legitime esta acción. Ahora, yo quisiera destacar un par de cosas. La primera, que este pago mensual de 300 soles, con una matrícula de 1.000 para aquellos que optan por una segunda carrera, con el argumento de que, bueno, que el Estado ya cumplió con las personas, no resiste la menor lógica, sino que por el contrario, incluso vulnera la Constitución política, que señala que toda persona tiene derecho al libre desarrollo. Veamos, si una persona egresa de una carrera y de repente encuentra que en esa carrera no hay trabajo, no encuentra dónde laborar en lo que estudió, muchos optan por estudiar otra carrera que de alguna manera pueda complementar la que tienen
o le puede agenciar recursos. Y entonces, ¿cómo se puede decir que el Estado ya cumplió cuando no hay ningún estudio serio que diga que efectivamente hay una tasa o la gran mayoría de personas que egresan a la universidad inmediatamente encuentran trabajo? Yo creo que cualquier persona que puede acompañar este podcast y que ha egresado de una universidad puede coincidir con nosotros en que no es que sales de la universidad y encuentras trabajo. Muchas veces pasan años antes de que puedas encontrar un trabajo remunerado que sea acorde a tu carrera. Entonces, no es que la universidad ya cumplió, el Estado ya cumplió y por eso los egresados tienen la capacidad como para poder pagar una mensualidad y una matrícula en esas condiciones, que pues en realidad si multiplicamos 300 por semestre, pues sale un promedio de 1.800, un promedio de más de 3.000 soles anuales que una persona debe pagar por recibir educación. Y que, como decía la compañera de la FUNS, pues no es que la universidad todo sea gratuito, tienes que pagar muchas veces el uso de laboratorios, muchas veces una serie de cosas que complementan tus estudios. Lo segundo que quería resaltar es que en diciembre del 2023, un estudio del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, del cual, bueno, en ese momento, cuando era ministro Daniel Maurate, él se encargó de presentarlo. Este estudio revelaba que este estudio revelaba que el 70% de jóvenes que egresan de una universidad no encuentra trabajo en la carrera que estudió. Entonces, si estamos hablando que el 70% de jóvenes que egresan no encuentran trabajo, ¿cómo podemos justificar que una persona pueda pagar una segunda carrera con una mensualidad si es que no tiene trabajo? Entonces, ¿bajo qué estudio o cuál es el argumento serio que respalda las afirmaciones que tan tranquilamente dice el jefe de la OCA de que el Estado ya cumplió y que el egresado puede costearse sus estudios? O sea, no hay un estudio serio, ni siquiera hay una sustentación seria de por qué están cobrando 1.000 de matrícula y 300 soles de mensualidad. Ahora, otro tema que también es importante resaltar, ¿qué es lo que dice, permítanme un segundo, ¿qué es lo que dice la Ley General de Educación? La Ley General de Educación es bastante clara cuando en su artículo 4 señala que la educación es un servicio público y cuando lo provee el Estado es gratuita en todos sus niveles y modalidades. Entonces, acá hay una contradicción? ¿Cómo es que el reglamento de admisión va en contra de la Ley General de Educación que refiere en el propio reglamento de admisión? Porque la Ley General de Educación es clarísima. La educación, cuando la provee el Estado, es gratuita en todos sus niveles y modalidades. Entonces, si es que hay un pago de mensualidad, si es que hay un pago de matrícula en una universidad pública, ¿de qué gratuidad estamos hablando? Pero no solo eso, y ya con esto concluyo. También se ha aprobado un nuevo reglamento de matrícula que también afecta a los estudiantes que ya están cursando estudios. ¿Cómo los afecta? En la universidad se dan muchos casos en que una persona ingresa a una determinada escuela de una facultad y de repente desea cambiarse a otra escuela dentro de la misma facultad, ¿no? Por un montón de motivos. Entonces, ¿qué es lo que dice este reglamento de matrícula? Dice que si tú haces ese cambio, que sería un traslado interno, automáticamente ya dejas de ser, o automáticamente ya se te cuenta como si fuera una segunda carrera. Y por lo tanto, tienes que pagar la mensualidad y tienes que pagar la matrícula. Es decir, es una vulneración flagrante a la gratuidad de la universidad pública. O sea, ¿cómo es posible que una persona que quiera hacer un traslado interno, no, como ya ingresó, entonces se le cuenta como una segunda carrera y tiene que pagar esto? Entonces, parece que la gestión de la rectora está muy interesada en cargar sobre las espaldas de los estudiantes costos que deberían ser asumidos no solamente, digamos, por la universidad, sino por el Estado en general, pero también quiere cargar sobre las espaldas de los estudiantes la responsabilidad de la pésima administración que hacen de los recursos ordinarios y de los recursos directamente recaudados por la universidad. Recaudaciones, montos, cifras que no tienen la mínima transparencia. Entonces, a nosotros no nos parece justo
que esta ineptitud de las autoridades universitarias, y por qué no decirlo, de las autoridades de gobierno, de no saber, de no priorizar la educación superior como debería ser, pues ahora la tienen que asumir los estudiantes. Entonces, el Frente de Egresados de San Marcos, juntamente con los compañeros que me han antecedido, rechazamos de plano este reglamento de admisión. Sí, te doy toda la razón, tienes razón. Es evidente la ineptitud de las autoridades universitarias. En todo caso, los recursos que se generen por el estadio, en fin, por todos los ingresos de la universidad, debería ser más bien para garantizarle una educación gratuita, que es un derecho, ¿no? Es un derecho fundamental incluso. Entonces, ¿no? En lugar de cobrarle a los estudiantes para que paguen su propia educación, ¿no? Se supone que como lo has mencionado, el derecho es un derecho básico la educación en todos los niveles cuando es por parte del Estado, ¿no? Quería consultarles ya un poco, quizás cerrando, cuáles son las siguientes medidas de lucha que tienen ustedes planeadas. Sí, en todo caso, para tomar la palabra, y también mis compañeras puedan complementar, justamente lo que ha mencionado ya mis compañeros, estamos viendo un poco desde la perspectiva, ¿no? Tanto de los egresados, tanto de los estudiantes y más, ¿no? En ese sentido, nosotros en primera instancia como estudiantes tenemos la apertura a poder dialogar con las autoridades, porque muchas veces se nos dice, ¿no? Hay ese estigma de que San Marcos, pues todos los años toma, ¿no? Pero no comprenden que para llegar a esas instancias se ha ido agotando varios pedidos, ¿no? En este caso, nosotros como federación hemos pedido, como mencioné, una mesa de diálogo, se nos ha rechazado, le hemos hecho llegar esta mesa de diálogo a través del Congreso y nos ha mencionado que tiene la apertura de hacerlo. Entonces vamos a volver a seguir apelando a la cuestión formal, pero también a la par, también estamos desarrollando material legal, porque como ves, se está vulnerando varios derechos actualmente. Varios derechos, entonces vamos a también ir procediendo, asesorándonos también con algunos también egresados, abogados egresados sanmarquinos y otras universidades que también se han solidarizado y también quieren tocar esta situación, ¿no? Entonces, estamos asesorando también legalmente para ver de qué forma también no se sigan vulnerando los derechos y también a la par estamos realizando jornadas de prensa. ¿Y qué son las jornadas de prensa? Son justamente estos espacios donde nos movilizamos por la universidad para informar todo lo que está pasando a través de voceos. Nos hemos acercado, por ejemplo, a los salones, a entrar directamente a los salones pidiendo el permiso a los docentes para poder informar esto. Y muchos docentes, por ejemplo, también estaban desinformados de esta situación y ellos también se ven inclusive perjudicados cuando quieren hacer otra segunda carrera. Entonces, también los estudiantes ha habido bastante apoyo, bastante apertura en ese aspecto por parte de los docentes también. Nos hemos acercado a todas las facultades inclusive ingenierías, facultades que a veces se piensa, ¿no? De que no les debe interesar estas problemáticas políticas. Al contrario, ¿no? Han tomado con bastante recepción. Entonces, vamos a seguir desarrollando estas medidas de jornada de prensa, informar. Seguramente, sí, igual cualquier cuestión nosotros publicamos por nuestras redes sociales a través de Instagram, a través de la Federación Universitaria de San Marcos, y también ya dentro de unos minutos o unas próximas horas vamos a también sacar un video hablando un poco más sobre estos cambios que se está dando y cómo eso también vulnera, y hay un trasfondo inclusive de intereses económicos por algunas empresas privadas que, aunque no parezca, también influyen mucho en estas modificaciones que se está haciendo en la Universidad Nacional, ¿no? Porque hay que ver también que hay alguien que está siendo beneficiado de manera indirecta, que son las universidades privadas, ¿no? Por ejemplo, un estudiante dice, bueno, voy a pagar en San Marcos prácticamente lo mismo que pago en una particular. Entonces mejor me voy a una particular que es mucho más rápido, menos burocrático y más, ¿no? Entonces también hay beneficiados indirectos ahí, ¿no? Entonces
Ello principalmente, y muchas gracias de verdad otra vez por el pase. Espero que también se haya podido hablar lo central. Hay muchas cosas que queremos tocar, ¿no? El tema de recursos directamente recaudados, el tema del comedor universitario, por ejemplo, el tema del terruqueo constante que se nos viene, el tema, por ejemplo, también que ya nos vienen silenciando y nos vienen acallando cuando queremos hacer algunas conferencias para poder tocar puntos sensibles que permitan el debate y el intercambio de ideas, pues directamente la rectora, por ejemplo, cierra la universidad, cancela la aprobación de un auditorio cuando ya se han sacado los permisos necesarios. Eso pasa mucho. Y también que no sea sorpresa que pase y siga pasando, inclusive cuando se va a presentar el libro de la editorial, ¿no? Entonces, es una posibilidad que ha ido pasando. Entonces, como estudiantes, nosotros estamos justamente reafirmados en que no se debe permitir que se lucre con la Universidad Nacional, no se debe permitir que se lucre con la educación, porque como decimos en nuestras consignas, la educación es un derecho, ¿no? Y no un privilegio, y esto corresponde a toda una lucha histórica de muchos países, hablando de la reforma de Córdoba de Argentina y más, ¿no? Entonces, hay todo un aspecto. En ese sentido, muchas gracias por la apertura al podcast. También estamos siempre prestos a poder seguir dialogando, hablando, conversando de estas problemáticas, porque seguramente las problemáticas en San Marcos no van a acabar, ¿no? Entonces, eso, compañeros, compañeras, muchas gracias por el espacio. Sí, justamente hay que recordar que en marzo de este año, una sesión de consejo universitario, la rectora Yeri Ramón propuso que los postulantes que provengan de colegios particulares paguen una mensualidad, ¿no? Entonces se le cuestionó y al final se desdijo, ¿no? Solo dijo que era un comentario, ¿no? Pero ahora hemos visto que estas modificaciones en el reglamento de admisión, bueno, pues están yendo un paso aún más adelante y los está perjudicando, ¿no? Esperemos que estas modificaciones, las disposiciones y los artículos sean desestimados, derogados o la misma OCA los taches, ¿no? Del propio reglamento, ¿no? Eso es lo que corresponde, ¿no? Porque si la máxima autoridad tiene una segunda carrera gratuita en San Marcos, ¿cómo es posible que quiera cobrarles a quienes quieren estudiar una segunda carrera, ¿no? Hay que enseñar con el ejemplo, ¿no? Y eso debería partir por la propia rectora de San Marcos, ¿no? Más bien, muchas gracias por acompañarnos en esa oportunidad y darnos sus testimonios. Y bueno, pues acá en RN tenemos muy presente a San Marcos, hemos publicado diversos informes acerca de lo que sucede en nuestra universidad, ¿no? Y ya pues cualquier novedad, bueno, estamos en contacto y esperemos contar con ustedes más adelante, ¿no? Cuídense y ya pues vamos a estar atentos a cómo se desarrollan, ¿no? Estos reclamos por parte de ustedes, de los postulantes, de los estudiantes y de los egresados, ¿no? Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros.